Definitivamente ser esposo es una bendición de Dios, pero el hecho de que sea una bendición de Dios no quiere decir que no sea una responsabilidad que conlleva fe, amor, disciplina, esfuerzo y mucha valentía. Por eso, el tema de hoy es los retos de un esposo. Santo. Y quiero comenzar aquí leyendo Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice, ustedes maridos, igualmente, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios mío. Y esto está bien poderoso. ¿Saben por qué? Porque a veces uno piensa, ok, me tengo que alejar del pecado, tengo que dejar de mentir, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer las escrituras. Pero en ocasiones podemos nosotros como esposos dejar pasar desapercibido el hecho de que tenemos que tratar con fragilidad a nuestras esposas. Así Y es. ahora, mira qué poderoso esto, Allins y Russell. Yo mientras meditaba en esta palabra, me daba cuenta de algo bien poderoso. Es que la palabra de Dios se alinea a cómo funciona el cuerpo humano. Y yo me puse a ver cómo emocionalmente la mujer funciona. Cómo emocionalmente la mujer funciona. Y me di cuenta que emocionalmente nuestras esposas son mucho más sensibles que nosotros por naturaleza. Wow. Dios las creó de esa manera. Ellas tienen la capacidad de sentir mucho más que lo que nosotros sentimos. Nosotros a veces somos un poquito duros para poder sentir las cosas. Ellas se conmueven de cada una de las cosas que viven. Y eso a nosotros como esposos nos lleva a tener un grado más alto de responsabilidades como una demanda que Dios ha puesto en nuestras vidas como esposos. Porque ahora nuestra responsabilidad, ¿sabes cuál es? Estar atentos a leer cada una de sus emociones y a operar desde la línea del espíritu para poder ser esos hombres que Dios llamó a tratar con fragilidad a nuestras esposas. Y ahora nace esta pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de amar a nuestras esposas a la altura de la palabra? Santo. Ya, es una pregunta que nos confronta a nosotros, a nosotros como esposos, porque como podemos ver en las escrituras, Dios nos está diciendo que hay que amar a nuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia, de la misma forma. Y hay que dar todo el amor. En Efesios 5:25 nos explica bastante que pacientemente y en gracia, lo cual siendo un gran reto en medio de las dificultades cotidianas, en medio de cualquier dificultad que uno esté pasando, uno tiene que amar a su esposa. Y es un reto que afrontamos bastante los esposos, porque el hecho de que tú estés casado con tu esposa no quiere decir que todo es amor. Hay muchas parejas que están casados y el amor está abandonado. Ya. Wow. Y ese es uno de los factores para mí de cómo debemos amar a nuestras esposas. Y ese es un reto para nosotros los varones. Wow, mira qué hermoso. Dice que la pregunta cómo debemos tratar a nuestras esposas, eso es algo muy, muy interesante. A veces nosotros pasamos eso por alto. Y desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que debemos de amar a nuestras esposas como amamos a nuestros propios cuerpos. O sea, tú mismo, si tú coges un martillo y tú te martillas tu mano, te vas a averiar la mano y no te va a ir muy bien. Así mismo es. No Sí, te va a ir sí. bien. Si Va a tú doler. intencionalmente te golpeas con un martillo, te vas a hacer un tremendo y te vas a averiar tu mano. Así mismo nosotros debemos de tratar a nuestras esposas como algo frágil. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 28. Mira, el apóstol Pablo allí se fue a otra dimensión, como siempre. Ese hombre está en otro nivel. Dice,
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y esta es la parte que más me gusta. Mira lo que dice aquí. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Wow. O sea, mira, señores, eso es lo profundo de la palabra de Dios, que no es leerla, es estudiarla. Estudia la palabra de Dios. Si tú amas a tu esposa como a ti mismo, señores, tú estás demostrando el amor de Cristo, lo que tú llevas dentro de ti. 100%. Cuando tú amas a tu esposa y la respetas y la amas y la tratas como ese vaso frágil, que nos explica aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios, te está diciendo que la ames como a tu propio cuerpo, que la cuides, que la tengas como un vasito de cristal que se te puede caer. Así yo a veces creo que soy sobreprotector con mi esposa, porque yo le digo, no te puedes llevar por aquí. Y yo digo, a veces se me olvida que ya es un adulto, pero es que uno quiere cuidarla, porque tú no quieres que le pase nada. Así es. Entonces así es como nosotros debemos de cuidarla. Yo la cuido más que yo. Y así es como debemos de ser nosotros, cuidarlas como ese brazo frágil. El apóstol Pablo nos da aquí una enseñanza poderosa. Eso está bien poderoso, lo que estás compartiendo, Alins. Y ¿sabes qué? Que yo me pongo a pensar en que, primero, ¿cuál es la medida en que tú te amas? Así es. Porque si no tienes una alta valoración de quién tú eres como persona, si no tienes tu identidad bien definida, entonces quizás tu nivel de amor hacia tu esposa va a ser más bajo. Así es. Entonces, yo creo que el primer paso para uno poder levantar el nivel de amor hacia nuestras esposas, el número 1 es reconocer que no estamos en el nivel. Así es. Ese es el paso número 1. Así es. Vamos a reconocer que no estamos en el nivel que la palabra de Dios establece. Luego, necesitamos poner intención en nuestros corazones. Necesitamos ser intencionales. No basta con reconocer. Yo necesito ser intencional e ir a la palabra. Tener una relación con el Señor. Amén. Porque si primero tengo que ser intencional, tengo que ir a la palabra y tengo que comenzar a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Y ahí entra de esas conversaciones que a veces nosotros tres o en equipo estamos hablando de la importancia que es orar y ayunar. Amén. Orar y ayunar. Tú sabes que no es fácil uno entrar en un nivel diferente, porque cuando hablamos acerca del amor, a veces nosotros pensamos como esposos que simplemente se trata de traer flores, de hablar bonito, que es parte, yo le digo la parte superficial, así es, pero en sí es mucho más profundo. El amor, los retos que nosotros tenemos como esposos para con nuestras esposas tienen un origen. Y entonces desde ese origen es que entonces que nosotros debemos de empezar a construir, a edificarnos nosotros como esposos para entonces bendecir a nuestras esposas. Y entonces, ¿cuál es ese origen? Ese origen comienza en el Señor. Wow. Nosotros fuimos creados en el Señor. Entonces, antes de ser manifestado el mundo físico, primero fue manifiesto el mundo espiritual. Entonces, desde el mundo espiritual, yo necesito construirme y edificar el nivel de hombre que la palabra de Dios establece para así entonces poder bendecir a mi esposa. Amén, amén. No, es muy importante eso que estás hablando, porque en realidad de las cosas que todo depende del amor que Dios ha mostrado a tu vida. Así es. Porque cuando hablabas de traerle flores a tu esposa, que es una muestra de amor. Sí, es una muestra de amor, pero cuando nace del corazón. Wow. Porque a veces hay muchas personas que llevan la flor, pero no nació del corazón. Lleva la flor porque fue 14 de febrero. Lleva la flor porque es el Día de la Madre. Lleva la flor porque es el cumpleaños, pero no porque nació del corazón. Cuando nace del corazón es cuando tú sientes eso. Tú sientes. Y eso viene de ahí arriba. Porque eso, cuando tú sientes el amor que Dios tiene por ti, ese regalo que Dios te ha dado, que te ha puesto ahí es cuando tú vienes cualquier día, el 7 de mayo. Así es. Vamos a comprarle flores. Sí, que no tiene que ser un día de fiesta. El 3 de junio vamos a comprarle flores. No tiene que ser, no tiene que ser. Así me pasa en mi vida. En mi vida así es. Yo ahorita paso por una
un lugar, yo veo una flor, me gustó esta para Karen. Yo así lo digo, esta Así es es. para Qué bello ella. está eso. Este Así es es. para ella. Entonces, Así ¿por es. qué? Yo paso por un lugar que sé que le gusta una cosa, esto es para ella. Pero Amén. no estoy esperando las fechas, no estoy esperando el momento, no estoy esperando, es algo momentáneo porque es algo que está dentro de mí. Wow, mira, eso está muy interesante. Yo creo que dándole seguimiento ahí a eso tan poderoso que ustedes están desatando, aquí yo creo que lo más importante es que tenemos que tener un espíritu de sacrificio Amén. y Mm, de bienestar para nuestras esposas. O sea, cuando tú tienes un espíritu de sacrificio, tú lo entregas todo por ella. Tú les compras esas flores cuando no es un día especial necesariamente. qué lindo. No le compras unas flores porque ustedes tuvieron algún intercambio de palabras y quieres arreglar la situación. No, siempre tiene que estar ese espíritu de sacrificio y de entrega Qué para tu lindo. esposa, para tú poderle dar ese amor que tú sientes por ella, aun cuando ella no está contigo. Porque si ella no anda contigo y tú andas en la calle y tú dices, wow, me gustó esta blusa que vi en una tienda, déjame llevársela a mi esposa porque a ella le va a gustar. ¿Me entiendes? Esas cosas, esos detalles, esa flor que tú le llevas a tu esposa, no necesariamente en el día de su cumpleaños, tú te estás sacrificando, Amén. le estás dando a ella algo, un lugar especial en tu vida. Le estás demostrando que ella es especial para ti. Te estás saliendo de ti para darle a ella, ¿me entiendes? Le estás dando a ella un lugar que ella se merece en tu vida, porque ella decidió hacer su vida contigo, ¿me entiendes? Entonces, en el momento que ella decidió hacer su vida contigo, ustedes son uno. Por eso somos un matrimonio, somos uno. Yes. Entonces, por eso es que nosotros vivimos de entregarnos en sacrificio por nuestras esposas. Eso está bien hermoso. ¿Sabes qué? Que lo que acabas de decir es muy cierto porque a veces Russell decía que lo que debemos de hacer para nuestras esposas debe de salir del corazón. Amén. Amén. Pero ¿sabes qué? Cuando Alins hablaba acerca de tener un espíritu de sacrificio, el sacrificio no necesariamente tiene que ver con que tú quieras. Así es. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con Wow. que tú tienes que ir, Poderoso. tienes que llegar. Y cuando Alins introducía la palabra sacrificio, yo me pongo a pensar en que en ocasiones vamos este tema lo estamos trayendo, el Señor lo ha traído para que nosotros mismos seamos vulnerables y le hagamos saber a los hombres, a los esposos que nos están escuchando, que nosotros también pasamos situaciones similares como la que ellos pasan. Amén. En ocasiones mi esposa ha estado hablando y yo quizás estoy algo cansado y algo dentro de mí me dice, tienes que escucharla, tienes que escucharla. Yes. Pero mi cuerpo no quiere porque mi cuerpo está cansado. Pero entonces ahí es donde entra ese espíritu de sacrificio y esa relación que nosotros tenemos con el Señor, que no nos podemos dejar llevar por el cansancio del momento, sino por esa voz interna del Espíritu Santo que nos está diciendo, presta la atención, Así es. escúchala. Así es. Y en ocasiones, tenemos que ser claros, en ocasiones no hemos escuchado. En ocasiones simplemente hemos estado en cuerpo presente, pero no hemos escuchado. Así es. Pero entonces, ok, vamos a hablar de el primer reto que nosotros como esposos tenemos. Y el primer reto que yo creo que como nosotros como esposos tenemos, y creo que también tiene que ver con los impulsos, con la influencia de la sociedad, de la cultura, es ser proveedores. Wow. Ser proveedores. Tenemos una batalla constante en nuestro interior, porque necesitamos sacar la casa adelante. Y sobre todo cuando conocemos que la palabra dice que el que no provee para su casa Así es. es peor que un impío. Ujú. Y entonces yo creo que una de las grandes presiones que hay muchos hombres que nos están viendo que tienen es esa presión financiera. Así es. Y a mí me gustaría que dentro del panel saquemos el tiempo para aconsejar a esos hombres que tienen una presión financiera y les digamos, les compartamos qué cosas a nosotros nos ha funcionado en medio de la alta y baja hasta que hemos logrado nosotros.
Ya, el ser proveedor es un reto, es importante, ya, porque es un reto que afrontamos todos los matrimonios. Principalmente el ser proveedor cuando tú vienes comenzando una relación, ya. Porque cuando tú estás comenzando una relación, se ha dado el caso de aquí en este país que hay muchos matrimonios divididos, ¿ya? En el que la mujer trabaja por su cuenta, el hombre trabaja por su cuenta y cada quien, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Así dicen aquí en este país. Pero en realidad de las cosas que el reto que afrontamos nosotros el reto es para nosotros los varones, los hombres, porque los proveedores del hogar somos nosotros. Así es. Ya, si la mujer trabaja, eso es como nos dice la Biblia, es una ayuda idónea que Dios nos está dando, es una ayuda, ya, pero nosotros somos los responsables de eso. Entonces, en el caso mío, yo te podría decir de que yo ha habido veces que yo le digo a mi esposa, ya no trabajes, salte de trabajar de ahí. Le he dicho en unos lugares donde estuvo, salte de trabajar de ahí, ya, Dios me proveerá. ¿Por qué? Él me va a proveer porque somos una familia, ya, y estamos dependiendo de Él. Y cuando Dios nos provee, no nos falta nada. Amén. Porque así es que estés ganando los mismos $4 siempre, pero Dios te da una mejor administración para que esos $4 te rindan. Así es, así es. Entonces, ¿por qué? Porque Él ha puesto la responsabilidad en nosotros, Así es. en los hombres. Ya. Y entonces es el reto de que nosotros afrontamos, pero es como yo lo he sacado. Yo le he dicho, ya no sigas ahí y Dios nos va a proveer. Amén. Porque todo es la dependencia de Dios. Porque si nosotros dependemos de Dios, ya, nada nos falta. Amén. Mira, yo creo que el reto financiero en nuestra familia, en nuestro matrimonio, es algo que vivimos a diario. Entonces, lo más importante es buscar cómo organizarse, mirar cuál de los dos es el más organizado con las finanzas, ¿me entiendes? Tener una cuenta ambos juntos. Amén. Que puedan fluir en esa cuenta, que puedan uno de los dos, sea el hombre o la mujer, pero que sea todo el dinero que llegue a una sola cuenta y que los dos puedan ayudarse mutuamente, porque por eso somos un matrimonio, para ayudarnos uno con otro. A lo mejor ella gana más que tú, o a lo mejor tú ganas más que ella, pero si se complementan y hacen una sola cuenta y se reparten las cosas y empiezan a hacerla en matrimonio, en equipo, todo le va a salir mejor. Qué poderoso. Eso es un amén, amén y amén. Sabes que cuando hablamos acerca de las presiones de ser proveedor, es bien importante nosotros tomar en cuenta que Dios nos puso a nosotros como administradores desde el principio. O sea, cuando Dios nos puso desde el principio como administrador, lo hizo nada más y nada menos para que nosotros supiéramos que íbamos a estar delante de una familia. Así es. Ahora, nosotros como proveedores tenemos muchas presiones porque queremos que nuestra casa vaya bien, que nuestras hijas vayan a la universidad, o los que están soñando, que están comenzando, desean comprarse una casa. Amén. O comprarse el carro, porque son necesidades que normalmente nosotros como esposos deseamos darle a nuestras esposas. De seguro una mujer lo que necesita es un hogar. Amén. Pero entonces, cuando nosotros somos los que llevamos la voz cantante en la administración financiera y llega esta presión, quizás no nos está dando, es bien importante que nosotros como hombres hablemos, porque a veces nosotros como hombres nos queremos callar todo, a veces decimos 3 palabras y nosotros tenemos la capacidad de guardarnos más la presión financiera sin decirla, pero en ocasiones es bueno uno sacar el tiempo para sentarnos a la mesa y hablar. Mira, mi amor, esto es lo que está sucediendo. Vamos a tener un plan. Vamos a hacer un plan para poder vencer esto. Vamos a hacer un plan para ahorrar para las vacaciones. Y yo creo que la comunicación de nosotros como hombres, porque este es el reto de nosotros como esposos, es hablar. Así es. Es hablar. Mi amor, quiero que sepas algo. No nos está yendo bien financieramente. Quiero que te sientes acá conmigo. Creo que nos va a ir mejor. Necesito tu oración.
porque a veces eso es otra de las cosas que nosotros como hombres no solemos hacer. Wow. Que nosotros como que no hacemos, porque como por naturaleza Dios nos hizo fuertes emocionalmente, Dios nos hizo más fuertes, tenemos la capacidad como que de suprimir las emociones, pero ¿sabes qué? Dios no te puso una ayuda idónea solamente para criarte los hijos, para que te ame, te valore, sino también para que ore por ti. Amén. Y en ocasiones yo me he sentido mal y yo le digo a mi esposa, mi amor, mira, me siento así, 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 hoy necesito que ores por mí. Y sabes qué? Que nosotros como hombres necesitamos machacar nuestro orgullo. Claro. Nuestro Así orgullo. Porque si dentro de las presiones que nosotros estamos viviendo como hombres, como la primera, la presión de ser un proveedor, nosotros todos se lo llevamos al Señor y luego nos sentamos a hablar con nuestra esposa, organizamos las finanzas, como dice Alins. Entonces nosotros yo creo que vamos a sobrellevar, la esposa va a ver que, ok, tenemos una presión financiera, pero juntos vamos a vencer. Amén. Yo creo, ese es mi líder, porque ser líder no solamente se trata de tú traer el dinero. Ser líder tiene que ver con tú comunicarle cómo es que vamos, hacia dónde vamos, esto vamos a hacer, vamos a ponernos de acuerdo. No solamente tú decir todo lo que se tiene que hacer, sino también darle la oportunidad a la esposa a que con su sabiduría te haga saber qué otro tipo de cosas pueden hacer, porque a veces nosotros como esposos también, Así es. como que sacamos un lado la opinión de ella, la sabiduría de ella y pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón. Hay que saber reconocer cuál es más organizado de los dos. Eso es bien importante. Así es. Y ahora entramos, Alins, a la presión número 2, Wow. que a veces nosotros tenemos como esposo, y es mantener un balance entre el trabajo y la familia. Wow. Y quiero que cualquiera de los dos que quiera empezar con esto, puede empezar tú, Alins, ahora. Bueno, eso es muy importante. A veces yo creo que los hombres, sobre todo, no queremos aferrar tanto al trabajo por eso mismo, porque queremos proveer, queremos La presión ser de proveer. esa presión que tenemos de que tenemos que ser el sustento de nuestra familia. Y yo creo que eso a veces nos lleva a descuidar a nuestra familia. En muchas ocasiones llegamos tan cansados que no queremos atender no solo a nuestras esposas, a nuestros hijos. Así no es. queremos atender nuestra familia en general. Nos descuidamos muchas veces, tenemos la hierba, el pasto, no sé de qué país nos estarán mirando, pero como lo quieran llamar, lo tenemos Tenemos un monte, decimos allá. Un monte, más un monte. Entonces, nos descuidamos en muchos aspectos de la casa. A veces, qué sé yo, hay una tabla que se está cayendo en la casa, una mesa que necesita ser martillada, señores. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ser ese hombre, no tan solo proveedor financieramente, tenemos que ser ese hombre que provee todas las cosas que una mujer dentro de su... No quiero menospreciar a las mujeres en este sentido, sino que los hombres tenemos más fuerza por origen fisiológico. Naturaleza, ¿no? seguro. Por la naturaleza del hombre. El hombre es más práctico para agarrar un martillo. Así es. Y arreglar una mesa si se está cayendo, arreglar un techo si necesita alguna reparación, o sea, etcétera, muchas cosas. En la casa siempre hay algo que hacer. Así es. Entonces, nosotros ahí tenemos que no tan solo olvidarnos de que sí tenemos que proveer como proveedores de la casa, sino también proveer como ese funcionamiento en el hogar. Wow. Para nosotros poder tener un hogar agradable. Es muy lindo tú sentarte y decir, wow, todo en mi casa funciona, las puertas, el manubrio de la puerta no se está cayendo, hay un marco de la puerta que no está doblado, ya lo arreglé, ahora me puedo sentar, compartir con mis hijos, compartir con mi esposa, y yo creo que todo eso crea un ambiente más agradable en el hogar. Dijiste algo bien poderoso, como que nosotros como que somos el centro del funcionamiento de todo. Así es. De todo en la casa. Somos la cabeza de la como casa. que somos la cabeza. Cuéntanos, Rosel, Ya. ¿qué debemos hacer para mantener el balance entre el trabajo y la familia? Ya, es muy importante eso porque a veces el trabajo, como nos decía Alins aquí,
nos jala bastante, pero nos jala bastante es por el caso de lo que hablamos anteriormente, del proveer, como estaba hablando él. Eso nos jala bastante. Entonces nos dejamos llevar a estar trabajando no solo las 40 horas que nos tienen estipulado trabajar, sino que andamos buscando trabajar overtime, andamos buscando trabajar un part-time, andamos buscando trabajar, entonces nos estamos olvidando de lo que Dios nos ha puesto, que es la familia. Así es. Ya, en el caso de que tenés a tu esposa ahí, entonces uno pensando de que la esposa puede hacer todas las cosas en la casa, entonces yo me voy a ir a trabajar. Eso es un error muy grande. Sí, Ya, sí. es uno de los errores que uno comete muy, muy grande. Y todo va basado con eso de andar buscando proveer. Y más, como hablábamos anteriormente, tenemos que ponernos y meternos en la oración para que Dios y decirle a Dios que nos ayude a administrar, que los 40 horas, que con esas 40 horas que nos pagan, que nos ajuste y nos sobre todavía. Ya, porque eso va basado todo, que Dios nos ayuda en Amén. eso. Y también otra cosa que quería decir es que las cosas del trabajo, a veces pasamos tanto en el trabajo que traemos el trabajo a la casa. Y no necesariamente es que voy a venir a traer las tablas y el martillo a estar acá trabajando. No. Las preocupaciones. Aquí lo traemos. Así mismo. Entonces, cuando llegamos a casa, venimos con el pensamiento de que en el trabajo tuvimos una discusión. Sí, Entonces, y venir a la casa y terminar la discusión con la esposa, ahí es cuando llegan los conflictos en los matrimonios. Ya, y en el caso, te lo digo como lo hago yo, y siempre se lo he dicho a mi esposa, mira, cuando yo me quito mis herramientas, yo ahí también dejo el trabajo. Así me pasa a mí, así me pasa a mí. Yo ahí lo dejo, yo me quito, si agarro, yo trabajo instalando pisos, si yo dejo mis cuchillas ahí, yo ahí dejo todo el trabajo, lo dejo todo. Yes, sir. Entro un reseteo, yo me reseteo. Cuando voy ya para casa, yo ya soy otro. Cambias el switch. Ya, cambio el switch. Ya, es lo que hago yo. Y entonces, y así es que yo haya tenido un día muy duro. Yo voy a la casa y llego a la casa y me dice Karen, por ejemplo, los lunes, me dice, ¿trabajaste mucho? Sí, trabajé mucho, le digo yo, pero aquí estamos. Y entonces me dice mi hijo, ¿van a ir al partido que ellos están jugando softball? Sí, sí. ¿Van a ir al partido de softball? Y entonces, sí, le digo, sí vamos a ir. Todos. Wow. Y nosotros vamos todos. Ya, y entonces, no importando lo duro que hayas trabajado el día, pero ¿qué sucede? Cuando tú estás ahí, como estaba hablando anteriormente, ya había sido reseteado. Yo ya iba fresco, como nuevo, a gozarme con mi familia. Amén. ¿Sabes qué? Que me identifico mucho con Russell, porque yo cuando llego, mi reset llega cuando ya estoy estacionado en el garage. Siempre digo, por alguna razón, acabo de llegar a mi casa. Amén. El mejor lugar donde se debe de estar. Y ya una vez escucho la puerta, ¡pum!, cerrar del carro, ya mi mente automáticamente está seteada para ir a disfrutar mi familia, el ambiente de mi casa, a mi esposa, a mis hijos, ver la perrita cuando abren la puerta, ver la perrita que llega. Pero yo creo que de esto que estamos hablando es una disciplina. Amén. Así es. Es una disciplina que se crea, que no solamente basta con orar y ayunar, tú también tienes que empezar a ser intencional. Como decía, vuelve el espíritu del sacrificio que decía Alice. Así es. Tienes que sacrificarte para lograr tener esa mentalidad. Nosotros quizás estamos compartiéndoles a ustedes algo que nos ha costado años, porque antes, si me voy al tiempo de antes, yo llegaba a mi casa y como siempre les cuento, yo era de los que me aterrizaba en el mueble. Me aterrizaba en el mueble y ahí me olvidaba de todo. Y uno de los grandes enemigos con los cuales nosotros como esposos, de los retos grandes que nosotros como esposos tenemos, es como decía Russell, tenemos que pelear en contra del cansancio. Wow. No podemos permitir que el cansancio nos quite la bendición de estar con los de casa. Amén. De hablar con nuestra esposa, en este caso, porque estamos hablando de los retos que tenemos los esposos, de ir a donde nuestras esposas, cuando llegamos del trabajo, tratar de sacar una buena conversación en medio del cansancio, tratar de esforzarnos de ser sacrificados, porque de nada nos sirve
aportar económicamente si no estamos presentes en el desarrollo de nuestra familia. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Aleluya. Y todo lo que hay debajo del cielo tiene su hora. Y ahora vamos al reto número 3. Wow. El reto número 3 que tenemos como esposos. Y este va a tener mucha tela para cortar. Ay, Y es la comunicación efectiva con la esposa. wow. Con este los dejo. Cualquiera de los dos, tire por ahí. Comunicación efectiva con la esposa. Bueno, voy a introducir este. Ok, normalmente nosotros cuando fuimos novios, cuando éramos novios, teníamos una comunicación bien close. Nos hablábamos todo. Nos decíamos todo. Pero ahora, cuando ya nos casamos, hay momentos donde como que el matrimonio como que tiene esa característica de que si nosotros como administradores no mantenemos el barco o no estamos cuidando esa planta, pues de momento la planta se va a secar. Así es. Si no dirigimos bien el timón del barco, vamos a parar en un puerto que no era. Así es. Y entonces, a veces esa alta y baja a nosotros como esposos y por naturaleza, nosotros somos menos emocionales que nuestras esposas. Así es. Amén. Y a veces nosotros juzgamos a nuestra esposa en el área de la comunicación por cómo nosotros pensamos. Así es. Por ejemplo, ella te viene a hablar de algo que a ella le duele, una situación que ella lo siente porque ella siente más que nosotros por naturaleza. Ujú. Y nosotros, desde nosotros, como lo estamos viendo desde nuestra naturaleza, somos menos empáticos y en vez de escuchar, lo que comenzamos es a enseñar qué es lo que debe de hacer o cómo yo lo haría. De eso, estamos ahí a donde vamos Amén. a correr con este tema. Entonces, comunicación efectiva con la esposa. ¿Qué debemos hacer, Alins, para nosotros mejorar la comunicación efectiva con nuestras esposas? Bueno, una comunicación efectiva, desde mi punto de vista, Ujú. yo considero que lo primero que debe existir para que una comunicación sea efectiva es escuchar. Escucha, nosotros, y el hombre por naturaleza, como tú acabas de decir, nosotros, nosotros explotamos rápido y somos menos perceptivos que ella. Sí. Entonces, si nosotros escuchamos primero, Ujú. y vemos su punto de vista, a lo mejor en la mayoría de los casos, puede tener la razón en lo que nos está queriendo decir. A lo mejor no está diciendo algo por nuestro bien. A lo mejor tu esposa te quiere comunicar algo que no le agrada a Dios y te lo está tratando de explicar de una forma que a lo mejor tú no lo estás viendo. Así Entonces, si escuchamos primero a nuestras esposas o a cualquier persona que te quiera que te quiera dar una información y tú escuchas, a lo mejor puedes ver que tiene sentido lo que la persona te está queriendo decir y que es para tu propio bien. Mira, y yo creo que antes de pasarle aquí a mi hermano Rose, ese mayor sacrificio de comunicación, y eso yo no lo tengo en mis notas, me acaba de venir a mi espíritu, como dice. Suéltate. Las tuvieron, es ese hombre que se habla tan poco en la Biblia, y es de José, el padre de Jesús. Su padre, si lo podemos, no su padre biológico, pero el esposo de María. Sabemos que cuando él, María va donde él y le dice que ya ha sido embarazada del Espíritu Santo, Ujú, ujú. ¿okay? Ella está teniendo una conversación con él, pero ese hombre a veces no le damos el crédito que debemos de darle, ¿ok? ¿Por qué? Porque él escuchó primero a María y sin embargo él no la echó hacia adelante. Recuérdense que la Biblia no dice en ningún versículo de que José habló mal de María. Él se puso triste porque, señores, pongámonos en los zapatos de José, ¿eh? Ujú, ujú. Que tu esposa venga y te diga que está embarazada del Espíritu Santo, ¿eh? Eso es, y todavía ellos no estaban Complicado. ellos se estaban preparando para casar, o sea, entre ellos había una comunicación. Y él amaba tanto a María que él no la echó hacia adelante. Recuerden que si él la había echado para adelante, María pudo haber sido apedreada, ¿eh? Esa gente no cogía en corte con eso, como dicen.
la hubieran matado. Pero ¿qué pasa? Él escuchó a María y esperó la voz de Dios. Porque la Biblia dice que luego, mi hermano Russell dice que un ángel vino a donde José y le dijo, ella no te ha fallado, ¿me entiendes? Porque ella le dijo a Dios, ella le dijo al ángel cuando se le aparece el ángel, he aquí tu sierva que se haga tu voluntad. Entonces, ahí vemos el mayor sacrificio que una pareja haya hecho jamás, desde mi punto de vista. Eso fue un sacrificio tremendo, ¿ok? Él sacrificó, todavía él no había tocado a María íntimamente porque ellos se estaban preparando para casarse. Okay. Él no tocó a María, sin embargo, él escuchó a María decirle que un ángel, que fue embarazada porque se le apareció un ángel. Nosotros como hombres debemos tener a José como un ejemplo. 100%. ¿Ve? Que José 100%. escuchó a María y él supo identificar y esperar. Y entonces la voz de Dios le aparece a José y le dice, ella no te ha fallado. Qué poderoso cuando tú estás diciendo eso. Yo me pongo a pensar que muchas veces cuando escuchamos, porque de la capacidad de escuchar que tú estás hablando, Alice, que tenía José la escucha activa. Así es. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Amén. Entonces, cuando escuchamos activamente, no solamente estamos oyendo el sonido de las palabras, también estamos prestando atención al lenguaje corporal de la persona. Amén. Entonces, Dios desea que nosotros, como esposos, tenemos un reto, porque a nosotros nos gusta hablar y dar muchas órdenes. Así es. Nosotros nos gusta decir un montón de cosas. Y es cierto, por naturaleza es que somos así. Pero hay ocasiones donde tenemos nosotros que yo les voy a leer una palabra, ustedes quizás se van a reír después que la termine de leer. Dice Marcos 7, 31, 37, dice, partiendo Jesús de allí, atravesó la región de Tiro, pasó por Sidón y descendió a la ribera del mar de Galilea, al territorio de la Decápolis. Y llevaban un hombre que era sordo y apenas podía hablar. Wow. Y le rogaron que pusiera sobre él las manos. Entonces lo sacó aparte, fuera de la multitud, y poniendo los dedos en los oídos, escupió y con saliva tocó la lengua del enfermo. Alzando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Wow. Y al instante se le abrieron los oídos, se le soltó la lengua y hablaba con claridad. Me dirijo a ti, esposo, que nos estás escuchando. Ponte en esta preciosa tarde tus manos en las orejas, en los oídos, y pídele al Señor que te lo abra para comenzar a escuchar el corazón de tu esposa. Amén. Ponte las manos ahí en tu oído y dile al Señor, Señor, a partir de hoy yo quiero escuchar activamente como José escuchó a María. Ella decirle que lo que tenía en el vientre venía de parte de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para aprender a escuchar a nuestras esposas. Si nosotros aprendemos a escuchar a nuestras esposas, nos libramos de un sinnúmero de crisis y de guerras dentro de nuestros hogares que se pudieron haber evitado. ¿Sabes? No malinterpretes lo que tu esposa te dice. Simplemente mírala, escucha activamente. Ponte atento a su lenguaje corporal, qué te dice, porque muchas de las veces, tal y como decía Alice, en la voz de tu esposa también está la voz de Dios. Y dentro de lo que te está diciendo, dentro de ese sentimiento que está teniendo, dentro de ese desahogo que está teniendo, que ya no sacas tiempo para estar conmigo, que estás más presente en el trabajo que conmigo, que estás más presente en el teléfono, en el celular que conmigo. Todo lo que tu esposa te está diciendo, hay verdad ahí. Amén. Hay verdad de lo que te está diciendo. Amén. Simplemente abre tu corazón y comienza a escuchar activamente. Russell, ¿qué le decimos a esos hombres para que puedan tener una comunicación efectiva con la esposa? Ya, la comunicación es, como dice, es muy efectiva porque eso nos hace evitar muchos conflictos. Así es. Ya, porque como hablaba Allen acerca de cuando José, ¿qué conflicto hubiera ocurrido si él no hubiera escuchado a María cuando María fue a explicarle lo que estaba pasando? Yes. Entonces, uno tiene que comunicarse con su esposa, dejarla hablar. Amén.
porque habemos muchos hombres que no dejamos hablar las esposas. Amén. Ya. Y uno tiene que ser sabio en eso. Hay que dejarlas hablar, porque la comunicación, y máximamente que si tú tienen ambos una comunicación con ternura y la verdad, ya, eso te abre puertas, te abre caminos. Aleluya. Te abre caminos, porque de ahí vas a encontrar palabras que te van edificando. Ahí vas a encontrar soluciones a los problemas. Ahí vas a encontrar muchas respuestas hay en una comunicación abierta. Ya. Amén, amén. Les digo algo para pasar al número 4. Antes de pasar al número 4, los momentos donde más yo he logrado escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios en un momento difícil de mi vida ha sido cuando me siento con mi esposa a confrontar. Wow. Cuando nos confrontamos el uno al otro. ¿Sabes? No lo hacemos desde el tipo de molestia, desde el odio. Llega un momento donde ella y yo nos cerramos en un lugar de la casa, nos vamos a un cuarto en la casa y nos empezamos a hablar. He visto esto y esto y esto. Así es. Está pasando esto y esto y esto y esto. No me está gustando. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Yo he visto esto y esto y esto. Hemos dejado esto y esto, de hacer esto y esto y esto. Y sabes que en esos momentos yo salgo de ahí, uno sale de ahí como si le hubiera cambiado el aceite y filtro al carro. Así es. Que tengo que aprender, Rosela, a cambiar el aceite y filtro. Pero hay ocasiones donde escuchar es una parte bien importante en el desarrollo de nuestros matrimonios. Nosotros como esposos, sobre todo, somos los que necesitamos escuchar más porque a nosotros nos gusta dar mucha dirección, enseñar mucho. Pero bueno, pasamos al número 4. Aleluya. El número 4 les va a fascinar. Y es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como esposos. Y es el liderazgo espiritual en el hogar. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Porque hablamos de la presión que tenemos de las presiones financieras. De mantener el balance entre el trabajo y la familia. Y ahora estábamos hablando de escuchar efectivamente a nuestras esposas. Y la número 4 es el liderazgo espiritual en el hogar. Cómo nosotros, después del cansancio de un día de trabajo, Rosel, Alins, cualquiera de los dos que quiera comenzar, nosotros podemos hacer para nosotros establecer en nuestra casa un liderazgo espiritual, pero que sea efectivo, no por imposición. Wow, yo creo que siguiendo en ese mismo rema, cuando uno tiene una comunicación con su esposa, mira, es para todo. Es que la Biblia lo tiene todo. La Biblia, sí, señor. La Biblia, señores, no se equivocan los teólogos cuando le llaman el manual de instrucciones. A mí me encanta llamarle el manual de instrucciones porque es que en la Biblia lo hay todo. Mira, es que hasta para tu momento íntimo con tu esposa hay que tener comunicación, ya sea verbal, ya sea física, 100%. Ya sea mental, y eso es espiritual también, ¿es? 100%. Eso es muy espiritual. La relación íntima con tu esposa es muy espiritual. 100%. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Para que tú veas la comunicación como es espiritual y también te lleva a otro nivel. Mira, capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dios mío, ese apóstol Pablo estaba a otro nivel. Eso está poderoso. Mira, cuando tú vas a tener, como te dije al principio, relacionado con tu pregunta, ese liderazgo en tu casa, si tú eres un líder, tú tienes que saber escuchar. A ver, entonces, si tú eres un líder, tú tienes que saber escuchar. Cuando tú escuchas, tú eres un buen líder. Tú tienes que saber escuchar. Y si tú escuchas, hay veces que hasta un niño te dice algo que tiene más sentido que lo que tú estás haciendo. Así mismo es. Hasta un niño te dice algo que tiene más sentido. Así mismo es. Entonces, volviendo a ese versículo tan poderoso que acabo de leer del apóstol Pablo en 1 Corintios, si tú tienes ese liderazgo con tu esposa
de esa intimidad con tu esposa. Y tú vas a llegar a ese acto tan hermoso que es tener esa intimidad con tu esposa. Como Así dice es. el apóstol Pablo, ni tú eres dueño de tu cuerpo, ni ella es dueña de su cuerpo. Así es. Entonces, cuando tú te complementas en eso con tu esposa y tú dejas de ser líder y tú te bajas y te humillas ante tu esposa y ella también se baja y se humilla ante ti, ustedes están los dos entregados al Señor en una sola dirección. Qué lindo. Eso está bien hermoso, eso que estás compartiendo. Entonces no se trata de imponer, sino de guiar. Así es. Cuando estamos hablando acerca de ese liderazgo, los retos que nosotros tenemos para traer un liderazgo espiritual al hogar, no se trata de imponer, sino de guiar, de inspirar. Ya ustedes conocen mi testimonio, que antes yo imponía el altar de oración en la casa, hasta que un momento, dentro de un tiempo de comunicación e intimidad con mi esposa, me hizo saber y Te dijo que no era Moisés. sí, me dijo que no era Moisés. Entonces, en ese tiempo yo, como les decía ahorita, nos confrontamos el uno al otro y nos decimos la verdad. Nos decimos la verdad, lo hacemos con amor, pero nos lo decimos. Amén. Entonces yo abrí los ojos y me dije, es verdad, le estoy imponiendo a mis hijos establecer el altar espiritual en mi casa. Entonces lo que voy a hacer es que, ay Dios mío, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y entonces busqué la forma de hacer juegos. De momento, sé que Yachay y Elicha les gusta danzar y Anaray. De momento me veían danzando. De momento empezaba a danzar y ellas empezaban a reír de mí. De ahí nacía un tiempo de oración. Algo bien importante que quiero compartir acerca de este tema, de esa presión que nosotros tenemos en el liderazgo espiritual para establecer el liderazgo espiritual en nuestra casa. Y quizás esto no parezca tan espiritual, pero es súper poderoso. Y es nosotros ser conscientes de cuáles son las agendas que nosotros tenemos en nuestra casa. Aleluya. Amén. Por ejemplo, nosotros nos agendamos para poder pagar los biles normales, nos agendamos lo que vamos a hacer en el diario, cuándo vamos a salir, aquella boda donde me invitaron, en las vacaciones las agendamos, pero también tenemos que aprender nosotros como esposos a ser organizados y tener una agenda de las cosas que vamos a hacer en casa. Por ejemplo, como lo de los árboles que me estaba contando Russell, que estaba picando unos árboles, él se preparó para hacerlo, pero de igual manera en nuestra agenda diaria tenemos que aprender a tener, ¿cuándo vamos a sentarnos juntos, mi esposa y yo, a leer un libro? Amén. Un libro de matrimonio. Así es. A mí me gusta, ¿sabes qué? Que en ocasiones yo vengo y la jalo a mi esposa, mi amor, quiero que leamos este libro. Vamos a leernos un capítulo y vamos a meditar juntos en este libro porque nos va a bendecir. Y entonces, de esa manera que yo estoy haciendo, fomento la comunicación, estamos creciendo espiritualmente y de momento nos agarramos de la mano y terminamos orando. Yo creo que cada uno de nosotros obviamente tiene un diseño Así es. de cómo uno poder ser un líder espiritual en la casa. Y de igual manera, los que nos están escuchando también tienen su propio diseño, pero debemos de ser intencionales, organizar y decir, ok, este día, por ejemplo, en mi caso, este día cuando mi esposa llegue, quiero leer esto con ella mientras nos tomamos un café y hacemos algo rico. Lo leemos, compartimos, hablamos y luego oramos. Terminamos haciendo algo espiritual, una asignación espiritual. Amén. Que no fue muy aburrida, porque a veces para los niños es aburrido. Siéntense, ajodíense ahí, oren, griten, clamen. Es aburrido, pero cuando tú lo haces ameno, a ellos les fascina, ellos se sienten parte. Amén. Terminan orando y después lo lindo de crear ese orden en la casa es que después ellos mismos lo siguen normalmente. Porque amén. Si nosotros como padres aprendemos a traer disciplina a la vida de nuestras esposas, a nuestros hijos, después al principio es un sacrificio espiritual. Así es. Pero después que se establece la disciplina, es algo que fluye, se hizo parte de la identidad de la familia. Amén. Y entonces, esas actividades espirituales tienen que estar como una prioridad de nuestra casa. Sentarnos, qué lindo es sentarnos en la sala, la esposa con un café, yo con un jugo, porque yo tomo café. A veces trato de tomarlo, se me hace un poco difícil. Pero
ella tomándose su café, yo tomándome algo, sentados en la sala, hablando el uno con el otro, compartiendo, y de momento salimos orando, salimos clamando por lo que está pasando en el mundo, por lo que pasa con el presidente, por lo que pasa con nosotros los latinos. Y es hermoso porque fue algo que nosotros intencionalmente traímos, creamos. Gloria a Dios. Pero fue Dios quien lo puso en el corazón y nosotros nos encargamos como esposos. Tenemos la responsabilidad de decir, mi amor, tenemos que orar. Así es. Hijos míos, vengan, quiero compartirles esta palabra. Uno no tiene que hacerlo por mucho tiempo, pero yo creo que esta es una de las partes, por eso ustedes me ven, que le doy bastante fuerte porque nuestros hogares tienen que ser un pedacito de cielo. Amén. Tiene que ser el lugar donde el Señor desea morar, desea vivir. Amén. Ya, a mí me impresionó bastante una palabra que Aline estaba hablando acerca de lo que es cuando uno entra a una intimidad con su esposa, es la humillación, donde el hombre se humilla a ella. Así es. Y ella se humilla a él. Entonces ambos están siendo humillados ante la presencia de Dios, que Dios fue el que permitió eso. Amén, amén. Ya. Entonces ahí es cuando encontramos un buen líder. Cuando él se humilla. Qué lindo. Ya, Así es. porque tú sabes que con tu esposa sos una sola carne, sos uno solo. Entonces ambos están humillados ante Dios y eso es ser líder. Así Qué es. poderoso. Así es. Humillarse. Así es. Ya, porque el líder es el que te guía. El líder es el que te lleva, el que te lleva esa Aleluya. guianza Así siempre mismo es. por el buen camino. Y entonces ahí es cuando a mí me llena bastante eso, porque y yo lo pongo en práctica bastante en mi casa, porque no es que aquí el líder es el que manda. Si a veces el líder, en muchos casos que se da que el líder es el que más trabaja. Porque Así mismo es. ya, el líder es el líder es el que da la vida por el otro. Ese es el líder. Ya. Entonces, si yo soy el líder en el hogar, yo tengo que morir por el hogar. Yo tengo que estar adelante. Ya. Eso es lo que me ha llegado a mí. O sea que debemos nosotros de ser los que están al principio en el campo de batalla. Amén. Yo soy el que salgo a pelear por la casa. Así Yo es. soy el que me sacrifico para traer un altar de oración. Así Yo soy el que me sacrifico para escuchar activamente a mi esposa. Yo soy el que en todo momento está pendiente de ser mi mayor versión, teniendo una relación continua con Dios y con su palabra. Bueno, ahora vamos al número 5. Ya estamos casi aterrizando. El número 5, uno de los retos que tenemos como esposo, es la capacidad de ser vulnerable. Wow. A veces nosotros como esposos, como veníamos diciendo, por naturaleza somos menos emocionales y hay una presión cultural y familiar donde nos enseñaron a nosotros que los hombres no lloran. Eso es de mujeres. Los hombres no lloran. Erróneo. Eso es de mujer. Usted no puede llorar delante de nadie porque usted está demostrando debilidad. Usted no puede llorar delante de nadie porque ya usted como que está espiritualmente, usted está un poquito mal. Usted ya parece una mariposa. Usted no puede llorar, pero la Biblia dice que Jesús lloró. Así es. Y lloró delante de la tumba de su mejor amigo. Entonces, si Jesús lloró, nosotros podemos llorar. Amén. Nosotros podemos ser vulnerables. Podemos decir, no tengo fuerza, no tengo fuerzas para seguir. En ocasiones decir no tengo fuerza abre la oportunidad dentro del hogar para que los demás vean que ese líder es una persona, es un ser humano, tiene sentimientos, también se duele. Porque en ocasiones nosotros mismos como padres provocamos que nuestra esposa no nos miren con ese sentido de vulnerabilidad porque nosotros mismos somos muy duros y a veces no mostramos cómo nos sentimos. Así es. No mostramos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y no es que lo hagamos todo el tiempo, pero en ocasiones es bueno que nuestros hijos sepan, papá está cansado, papá se siente mal. ¿Por qué? Porque eso nos hace entender que ese hombre que está ahí no es perfecto, que Así ese hombre que está ahí no todo el tiempo tiene fuerza, que ese hombre que está ahí no todo el tiempo está como que parado en la suya. Hay uno que le da la fuerza Así cuando no la tiene.
Y en esos momentos de debilidad y vulnerabilidad, ¿saben qué yo he hecho? Pues tengo que ser honesto con ustedes. En esos momentos de debilidad y vulnerabilidad que me ha visto mi esposa, ¿sabes cuál es el mensaje que les llevo? Voy a ir a orar. Voy a ir a buscar al Señor. Necesito encontrar mi fuerza en Él. Y entonces, ¿qué han aprendido mis hijos? Que en la vulnerabilidad, cuando me siento mal, cuando no tengo fuerza, yo voy a ir donde el Señor. Pero en ocasiones nosotros como padres, como esposos, tenemos que ser vulnerables. Tenemos que ser vulnerables para que ellos vean que nosotros también somos de carne y hueso, que también nosotros sentimos. Y al ellos ver esa vulnerabilidad, pero no una vulnerabilidad que uno muestra, que uno le dice, ay Dios mío, ahora sí que no puedo, ahora me voy a morir. No, de esa no estoy hablando. Estoy hablando de que Jesús lloró, pero se movió adelante para que Lázaro saliera. Gloria. Entonces yo voy a llorar, me voy a sentir mal, ellos van a mostrar que también soy una persona de carne y hueso, pero van a ver que me muevo adelante y saco vida de donde había cansancio. Y eso es lo que Dios desea que nosotros, sienta Dios, que nosotros hagamos como esposos. Mira, otra cosa, tenemos que romper la idea de que los hombres no lloran. Así es. Ser fuerte también es saber cuándo pedir ayuda. Amén. Wow. Y uno de los grandes problemas que a veces nosotros tenemos como hombres es que nosotros no pedimos ayuda. Así es. No pedimos ayuda. A veces somos egoístas inconscientemente porque pensamos, ay, voy a molestar a este, voy a molestar a aquel, voy a molestar a aquella persona. Y no nos damos cuenta que la palabra de Dios establece que somos una familia. Amén, amén. Imagínate cuánto más cuando hablamos acerca del matrimonio. Nosotros como hombres tenemos que aprender a ser vulnerables en ocasiones en la casa. Amén. Ser vulnerables con nuestros hijos, decirle a nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos nos pueden faltar el respeto. Igual nuestras esposas pueden hacerlo. Decir una palabra que quizás no nos guste, ser vulnerable. Mi amor, me sentí mal por esto. Así es. Hija, hijo, no me gustó lo que dijiste. Papá se sintió mal. No me sentí bien con eso. Papi, perdóname. Qué lindo cuando nosotros cultivamos eso, pero tenemos que aprender a ser vulnerables, Alex. Así es. Yo creo que es muy importante eso que tú acabas de decir, Pastor Luis Joel, que tenemos que ser vulnerables. Ser vulnerables, llorar cuando hay que llorar. Hay que llorar. Somos seres humanos. Así es. Tenemos que llorar si hay que llorar. Tenemos que ser vulnerables, señores, hasta para leer la palabra de Dios. Yes. Tú tienes que humillarte delante de Dios primero. Por ejemplo, a mí me gusta para leer la palabra del Señor, ¿qué tú me quieres decir? Enséñame. Qué lindo. Háblame. ¿Me entiendes? Entonces, antes de tú leer la palabra de Dios, tú te humillas delante de Él y Él te revela cosas maravillosas. Cuando ya tú le dices, Señor, heme aquí estoy. ¿Qué tú me quieres hablar con este versículo? ¿Me entiendes? Por eso es que la Biblia es tan interesante, porque te puede dar, podemos ver miles de predicaciones sobre un versículo y a cada uno el Señor le puede dar una revelación diferente. Pero eso pasa cuando nos humillamos. Amén. Cuando tú lees la palabra, tú estás dando información. Pero cuando tú recibes algo de Dios, tú estás dando una revelación. Amén. Yes, sir. Y esas revelaciones solamente se obtienen cuando tú te humillas delante de Dios. Amén. Y antes de humillarnos delante de los hombres, y está bien, tenemos que hacerlo delante de los hombres cuando es necesario. Así es. Cuando es necesario. Así es. Tenemos que hacerlo si es posible. Pero nuestra primera humillación tiene que ser delante de Dios. 100%. Siempre delante de Dios. Y el Señor nunca, nunca te va a dejar solo. Cuando tú te humillas delante de Él, como te dije, hasta para leer la palabra, señores. Tenemos que humillarnos delante del Señor. He aquí tu palabra, ¿qué tú me quieres hablar hoy? Enséñame tu palabra. Y créeme que tu vida espiritual, tu vida como cristiano va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tú le vayas a hablar a alguien de Cristo, que es nuestro deber como cristiano, cuando tú le vayas a hablar a alguien de Cristo, tú vas a tener una revelación del Espíritu Santo. Amén. Porque lo recibiste en un momento donde te humillaste delante de Dios. Qué lindo. Amén. Ya eso del ser vulnerable es algo que nos está pegando bastante a nosotros como cultura latina. Eso nos pasa a nosotros los latinos. Porque el llorar, ya, el humillarse y el llorar, así como hablaba Aline, el ser vulnerable para leer la palabra de Dios,
Porque Eso está cuando bello. tú estás leyendo la palabra de Dios y se te sueltan esas lágrimas, Así es que es. tú te estás metiendo ahí en lo Amén, profundo. amén, amén. Wow. Ya. Entonces, entonces quiere decir que cuando tú estás llorando y teniendo una plática con tu esposa, es que está yendo en algo profundo y hay Amén. humillación. Amén. Ya, hay una entrega, sale todo a flote ahí, porque ese es uno de los retos que nosotros pasamos como latinos, porque uno, como decimos ahí, no queremos dar el brazo a torcer, nosotros Ujú, todos lo ujú. podemos. Así ¿Por es. qué voy a llorar yo por eso? No. Cualquier problema que esté pasando, si a veces ante un problema uno es vulnerable, que ahí se le sueltan las lágrimas. Ujú, Ya, ujú. ante un dolor, una pérdida de un familiar, es vulnerable. Así El que es. no llora es que no es vulnerable. Así No sé es. qué es lo que tiene adentro, Así mismo pero, es. pero es una cosa de que, no sé, me gozaba la vez pasada cuando me contabas que hasta viendo una película de caricaturas se te sueltan las lágrimas. Eso es ser vulnerable. Así ¿Por es. qué? Porque tú te estás metiendo ahí adentro, Así te es. estás poniendo el papel ese. Aleluya. Ya, entonces, eso es lo que está pasando, que a veces estamos teniendo una comunicación con la esposa y la esposa está suelta a ella, dándolo todo. Entonces, uno tiene que meterse aquí por el oído. Entonces, ahí es donde se suelta. Amén. Wow. Ya, Amén. ya, porque tú la estás escuchando. Entonces, tú te metiste en el mismo problema o lo que está pasando ella. Entonces, los dos entran. Ahí es cuando entra lo que es la familia. Qué poderoso está eso. Sabes que conectar nuestros corazones. Amén. Yo creo que esa conexión de corazón a corazón, como ustedes están hablando, se lleva a cabo cuando nosotros, como decían ustedes, llevamos nuestra vida a la presencia de Dios Amén. Amén. y nos derramamos en la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Ustedes hablaban y me ministraba tanto, y es cierto. Nosotros tenemos como esposos, tenemos que aprender también a ser vulnerables en la presencia de Dios. Amén. Porque hay veces que nosotros pensamos que todo lo podemos. Así es. A veces pensamos que todo lo podemos y no nos damos cuenta que hay uno que sí puede, mucho más que nosotros. Así es. Y a veces no somos vulnerables con nuestras esposas y tenemos que aceptarlo. Aquí estamos siendo vulnerables, pero tampoco somos vulnerables delante de Dios. Esperamos a veces, nosotros como esposos somos un poco cabeciduros Así es. porque esperamos hasta las últimas consecuencias para ir a Dios. Así es. Nosotros mismos con nuestras... no, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer, no te preocupes, yo lo logro. Pero no nos damos cuenta de que si hubiésemos ido vulnerablemente delante de Dios, lo hubiésemos podido lograr. Y ahora, la última para ya terminar, la presión social y cultural que nosotros como hombres tenemos. A veces la cultura en la cual estamos viviendo tiene unas expectativas muy altas de nosotros como hombres. Esperan que siempre seamos fuertes, que nunca lloremos, que en todo momento tengamos una mirada firme, que nosotros no echemos para atrás, que en ocasiones nos sintamos débiles. La cultura, culturalmente así que se mira. Tú no has escuchado, ay, ese nene, qué lindo, cuando sea grande va a tener como 5, ese va a tener muchas novias. Como que culturalmente nos empiezan a poner un sello a nosotros como hombres. Tenemos que ser los trabajadores, tenemos que ser los más fuertes, tenemos que estar delante en todo. Y hay una presión que constantemente, culturalmente, como que nos trata a nosotros de detener, para que nosotros dejemos de ser quien Dios dice que nosotros somos. Ser esposos en tiempos modernos sin perder la esencia del compromiso es una bendición de Dios. Wow. ¿Sabes? Porque a veces la misma cultura en la cual nosotros estamos viviendo, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo la cultura? La misma cultura. Hoy día nos estamos acercando al Día de los Padres. Mire el Día de la Madre y mire ahora cómo culturalmente se menosprecia tanto el Día de los Padres. Así es. En algo le tenemos que echarnos la responsabilidad a nosotros como esposos. La razón por la cual en el Día de los Padres no se celebran los padres. ¿Qué estamos haciendo nosotros los esposos para que culturalmente estén viendo el Día de los Padres como algo menor al Día de las Madres? Cuando la Biblia en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, lo primero que puso fue un hombre. Y no es que el hombre sea mejor que la mujer, ni la mujer mejor que el hombre. Pues yo no creo en feminismo ni en machismo.
Pero en el principio, Dios puso un hombre y la sociedad está opacando la labor sacerdotal que el hombre tiene. La sociedad anda pisoteando el diseño original. Ya el hombre no puede ser el primero en la casa. El hombre es el primero en la casa. Queremos que sepa, hombre, tú eres el primero en la casa, pero no el más que manda. No para que seas el que manda, sino porque Dios te puso como sacerdote delante de Dios para bendecir a tu casa y para bendecir a tu familia. Y hay presiones sociales que tenemos. No, ese hombre no puede llorar, ese hombre tiene que ser lo más fuerte, ese hombre no se cansa, llega a la casa y la esposa le está dando como 25 tareas después que el pobre llegó cansado. Y el hombre no se puede quejar, pero la mujer sí. Así es. Y entonces tenemos muchas presiones que culturalmente a nosotros se nos pone. El hombre tiene que ser ese hombre de Dios incalculable que sube a la montaña, que siempre tiene una revelación, pero no se puede cansar. Así es. No puede sentirse depresivo, porque el profeta se sintió depresivo y se metió en una cueva. Amén. Pues entonces, mira, Dios desea que nosotros entendamos algo, que nosotros somos seres humanos, que nos duele a veces las cosas que lloramos, que nos sentimos débiles, que a veces queremos tirar la toalla, que a veces nosotros no queremos seguir hacia adelante. Amén. Y ¿sabes qué? Que culturalmente el enemigo, ¿qué es lo que busca? Encerrarnos a nosotros para que nosotros no podamos ser tal y como nosotros somos, no podamos expresarnos como somos. Pero necesitamos nosotros como hombres levantarnos en este tiempo y aceptar nuestra esencia como hijos de Dios. Amén. Entender quiénes somos, que lloramos, que nos sentimos mal, que podemos sentir depresión, que a veces llegamos a la casa y no tenemos el deseo de seguir haciendo tareas porque lo que queremos es encerrarnos a orar o darnos un baño, estar tranquilos. Pero esas presiones, ¿qué nosotros podemos hacer para vencer esas presiones? Yo creo que hay veces que nosotros en esas presiones culturales y sociales, como tú acabas de decir, a veces nosotros tenemos que desconectarnos de esas cosas para entonces enfocarnos más en lo que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Y yo creo que una vez que tú te desconectas de esas cosas, tú puedes ser un centro, un foco más interesante en tu familia. Cuando ya tú te desconectas porque hay cosas que tú no las puedes resolver. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo un caos, no es un secreto para nadie todo lo que está pasando en el sistema migratorio. Eso es algo que tiene que ver con presión social y cultural. Con presión social y cultural. Eso es algo que lamentablemente ahora mismo nosotros no lo podemos controlar. Nosotros como cristianos lo que podemos hacer es orar. Orar. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes. 100%. Entonces, oremos por nuestros gobernantes, ¿ok? Pero desconectémonos de eso. Wow. ¿Entiendes? Vamos a desconectarnos para conectarnos con el Padre. Vamos a conectarnos con el que se puede conectar con todos. Come on. ¿Me entiendes? Vamos a conectarnos con Él para que Él entonces le hable a nuestros gobernantes. Una vez que nosotros nos conectamos con Él, Él hace el resto. Hagamos nosotros nuestra parte, conectémonos con el dador de vida, con el dador de palabra, con el dador de enseñanza, con el dueño del oro y la plata, con el dueño de todo. Conectémonos con él y desconectémonos de todas esas cosas sociales que lamentablemente nosotros humanamente no la podemos hacer. Amén. No podemos controlar eso. Yo mismo le vivo diciendo a mi esposa, desconectémonos de eso, porque eso te puede influir en tu pareja, en tu matrimonio. Así es, así es. Desconectémonos de eso. ¿Por qué? Porque tú y yo no lo podemos controlar. Ahora vamos a conectarnos con Él. Conectémonos con el Eterno, que Él sí puede hablarle a nuestro gobernante. Amén. El trabajo de nosotros es orar por nuestro gobernante. Yes, sir. Eso es lo que me dice la Biblia. Ora por tu gobernante. Entonces yo oro por mi gobernante y ya Dios hace el resto. Así es. Eso me llevó bastante a la palabra de Dios cuando me acuerdo de Pablo, de qué cultura era Pablo. Aleluya. Ya, entonces él estaba con romanos, él hablaba como romano. Estaba con griegos, hablaba como griego. Entonces él dependiendo de donde estuviera, así es. ahí es cuando tú te tienes que
que actuar como sos. Ya. En el caso mío, yo te podría decir de que estamos en una cultura aquí, como hablaba Aline, nosotros somos latinos, estamos en un país de americanos. Yo donde vivo actualmente es una comunidad casi solo de blancos. Entonces, pues todos mis vecinos son blancos y todo, y a veces cortando el pasto nos encontramos casi todos ahí. Entonces un día se juntaron como por ahí unos 6, 7 y el morenito ahí en medio. Ya, en medio de todos ellos. Y entonces ellos contándome todo cuando empezaron a construir ahí, todos así, ya están hablando de 30 años atrás. Wow. Y ellos me empiezan a preguntar también de mi cultura. Y entonces ellos se admiran de la cultura de nosotros. Wow. Ya, se admiran de nosotros porque nosotros estamos actuando como ellos ahí. Porque yo estoy así como Pablo. Adaptándome a ellos. Aleluya. Porque yo estoy entre ellos ahí, yo tengo que actuar como ellos. Amén. Ya, si ellos tienen bellas las casas, yo también las tengo que tener bellas. Así les digo. Así es. Ya. Así es. Entonces yo estoy a como estén ellos. Entonces, ese es un reto que nosotros debemos de enfrentar. Y los varones, los hombres, pasamos y los enfrentamos ese reto de estar en la comunidad así. Unirse a la comunidad siempre, porque a veces encontramos, se ha dado el caso, muchos casos que se han dado de que la gloria sea para Dios, que yo llegué a un buen lugar, pero hay gente que llega y tiene unos malos vecinos. Así Entonces, y ahí es cuando tú tienes que discernir. Amén. Yo no voy a ser como él. Amén. Entonces uno tiene que discernir siempre cuándo tienes que ser como ellos y cuándo no tienes que ser como ellos. Qué hermoso. Bueno, ya no nos queda tiempo para más. Los retos de un esposo. Esta es la parte 1. Pronto venimos con la parte número 2. Hombre, caballero que nos estás escuchando, queremos darte una buena noticia. Todo tiene la oportunidad de volver a comenzar. Hay una oportunidad para que vuelvas a comenzar desde cero y a ser ese esposo que dice la palabra del Señor. Así que te invitamos a que conozcas al que hace que la vida del ser humano cambie por completa y sea transformada. Te presentamos a Jesús. Si no conoces a Jesús, Jesús fue el que entró a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros matrimonios, restauró, sanó, liberó, y hoy podemos decir que tenemos matrimonios y familias saludables. No somos perfectos, pero sí Dios puede hacer que tus relaciones sean saludables. Así que haz esta oración con nosotros. La oración más sencilla, pero más poderosa que puedes haber hecho. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos una buena noticia. A partir de hoy ha comenzado la transformación de un hombre que va a alcanzar su máximo nivel como esposo, pero necesitas un lugar donde te puedas congregar. Así que te invitamos a Casa de Dios para las Naciones. Allí nos congregamos todos los domingos a las 9 de la mañana y culto a las 12 del mediodía, y también los miércoles estudio bíblico a las 7. Así que nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde en Somos Familia Podcast.